Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat, dedicado a analizar brevemente, porque desafortunadamente no da tiempo para más, algunas de las ideas que presenta Francis Fukuyama, considerados por algunos como el politólogo más influyente del mundo en estos momentos, libro cuyo título es El liberalismo y sus desencantados, y cuyo subtítulo es Cómo defender y salvaguardar nuestras democracias liberales, una tarea que sobre todo hoy en día, frente, vamos a decirlo así, a las arremetidas del populismo, tanto de derecha como de izquierda, se presenta como una tarea verdaderamente irrenunciable, por lo menos para nosotros los liberales. Vamos a dedicarle hoy la atención al capítulo 6, cuyo título es La crítica de la racionalidad, ¿sí? Y comienza Fukuyama diciendo: las teorías críticas ligadas a la política identitaria, que ya vimos en la sesión anterior, han generado una crítica que no se centra solo en los principios liberales, sino también en los tipos de discurso relacionados con el liberalismo, ¿sí? Es en este ámbito donde están provocando su efecto más evidente. En sus versiones más extremas, las que critican el discurso liberal, o si quieren ustedes, la manera de pensar de los liberales y el método por el cual llegamos a las conclusiones a las que llegamos, en sus versiones más extremas, esta crítica rechaza por completo la posibilidad del ideal liberal de un discurso racional. En sus versiones más extremas, esta crítica a los tipos de discurso relacionados con el liberalismo rechaza por completo, ya ni lo vamos a discutir, la posibilidad del ideal liberal de un discurso racional, que dicho sea de paso, es el ideal científico, el del discurso racional, ¿sí? Desde sus inicios, dice Fukuyama, el liberalismo moderno, yo le llamaría el clásico, estuvo estrechamente asociado a un enfoque cognitivo característico, es decir, a una manera muy peculiar de estudiar la realidad, el de la ciencia natural moderna. Ese enfoque asume que existe una realidad objetiva, fuera de la mente humana, la cual los seres humanos pueden entender poco a poco y en última instancia llegar a manipular, ¿sí? ¿Qué supone esta racionalidad? Que más allá de cada uno de nosotros, ¿sí?, existe un mundo objetivo al cual nosotros pertenecemos. Que ese mundo objetivo es conocible, no cognoscible, sino conocible y manipulable, conocible y manipulable hasta cierto punto, ¿sí? Ahora, quienes rechazan, ¿sí?, la posibilidad de un discurso racional, rechazan o la existencia de un mundo objetivo más allá de cada uno de nosotros, o la posibilidad de que cada uno de nosotros pueda conocer objetivamente ese mundo que existe más allá de nosotros, ¿sí? Y es cierto, el liberalismo empieza a desarrollarse, ¿sí?, a la par que empieza a desarrollarse el método científico, que parte de reconocer que hay un mundo objetivo regido por leyes naturales que son anteriores y superiores al ser humano, en el sentido de que el ser humano no redactó esas leyes y de que no puede violarlas impunemente, como es el caso, por ejemplo, de la ley de la gravedad. Nosotros no redactamos la ley de la gravedad y no podemos violarla impunemente, en el sentido de que yo no puedo pretender salir volando como Superman por la ventana de un quinto piso y no acabar estrellándome en el piso,
Sí, puedo intentar violar la ley de la gravedad, sí, puedo aventarme de una ventana a ver si acabo volando con Superman, pero no la puedo violar impunemente, voy a acabar estrellándome en el piso, ¿sí? Que ese mundo objetivo está regido por leyes naturales anteriores y superiores al ser humano, que el ser humano es capaz, vamos a ponerlo así, porque además así es, de ir conociendo poco a poco y a través de mucho esfuerzo, y que el conocer esas leyes naturales, y sobre todo si por ello entendemos saber cuál es la causa de determinado efecto, podemos, manipulando la causa, manipular el efecto, ¿sí? Y esta es la base de la ciencia, ¿sí? Y es parte del discurso liberal, es parte del discurso liberal. Es decir, los liberales reconocemos que hay un mundo objetivo, que es conocible, ¿sí? Que también es manipulable hasta cierto punto, hasta cierto punto, ¿sí? El liberalismo, dice Fukuyama, se asoció claramente con el proyecto de dominar la naturaleza a través de la ciencia y la tecnología, utilizando estas últimas, la ciencia y la tecnología, para moldear el mundo y hacer que se adapte a los objetivos humanos, todo ello hasta cierto punto. Y yo creo que esto sí hay que subrayarlo, ¿no? ¿Sí? Conocemos mucho, pero ¿cuánto nos falta por conocer? Y la pregunta, ¿algún día lo conoceremos todo? Podemos mucho, pero ¿cuánto nos falta por poder? Y la pregunta es, ¿algún día lo podremos todo? ¿Sí? Yo me atrevería a responder que nos falta mucho por conocer y que nunca terminaremos de conocer, que nunca lo conoceremos todos. Y me atrevo a afirmar que sí, podemos mucho, ¿sí? Pero que nunca lo podremos todo. Es decir, nunca llegaremos a ser omniscientes, sabiéndolo todo, y omnipotentes, pudiéndolo todo. Y ahí sí, si hay quien cree que por medio de la ciencia y la tecnología vamos a acabar sabiéndolo todo y pudiéndolo todo, eso a mí sí me parece un error. Por más que el avance de la ciencia y el avance de la tecnología sea acumulativo. Hoy sabemos más de los que sabían nuestros antepasados hace 300 años, hoy podemos más en cuanto al control y dominio de la naturaleza de lo que podían nuestros antepasados hace 300 años, pero por más que sea acumulativo, ¿sí? Que vayamos avanzando en el conocimiento y en el poder gradualmente, yo sí creo que nunca vamos a saberlo todo y nunca vamos a poderlo todo. Nunca vamos a poderlo todo. Ahora, el problema está cuando tú, vamos a decirlo así, llevas esta postura, ¿sí? Del ámbito de la ciencia natural moderna al ámbito de la ética. Y acabas diciendo, ¿sí? Pues que absolutamente todo en el ámbito de la moral y de la ética es relativo. Porque, a ver, si no podemos, ¿sí? Conocerlo todo, es más, si no podemos conocer, ¿qué nos hace creer que podemos conocer cuáles son los principios éticos que deben regir nuestra conducta? Y entonces fácilmente caemos en el relativismo moral. Las sociedades modernas, ¿sí? Durante muchos años, dice Fukuyama, han estado viviendo en el relativismo moral, el cual sostiene la subjetividad esencial de todos los sistemas de valores y por lo tanto la validez de cualquier sistema de valores, porque si se sostiene la subjetividad esencial de todos los sistemas de valores, cualquier sistema de valores depende de cada uno de nosotros y por lo tanto no hay un sistema, ¿sí? Objetivo en función del cual podamos objetivamente calificar la conducta humana, y entonces llegaríamos al extremo al que se llega a partir del relativismo moral de decir, pues absolutamente todo vale. Y es obvio que no todo vale, ¿sí? El liberalismo moderno, dice Fukuyama, se basaba en la premisa de que las personas no estarán de acuerdo en los objetivos últimos de la vida o en las visiones del bien, ¿sí?
Sin embargo, la posmodernidad nos ha hecho avanzar desde el relativismo moral al epistémico o cognitivo, en el cual incluso la observación fáctica se considera subjetiva. Ahora, a ver, hay una cosa, y esto hay que tener muy claro. Dice Fukuyama, el liberalismo moderno se basaba, como si ya estuviera superado, en la premisa de que las personas no estarán de acuerdo en los objetivos últimos de la vida o en las visiones del bien. Y esto es cierto, basta platicar con amigos, parientes, compañeros del trabajo para darnos cuenta que diferimos en muchísimas cosas. Y qué bueno que así sea, porque eso es lo que enriquece la vida. Pero los liberales siempre hemos tenido muy claro que lo que no puede estar a discusión es el respeto a los derechos de los demás. Por eso, respetando los derechos de los demás y asumiendo el riesgo y la responsabilidad, haz lo que quieras. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando te brincas este principio de conducta y le quitas respetando los derechos de los demás y asumiendo el riesgo y la responsabilidad? Haz lo que quieras y entonces te queda nada más, haz lo que quieras. Pues no, porque para empezar, no le hagas a los otros lo que no quieras que los otros te hagan a ti. ¿Sí? Y obviamente yo no quisiera encontrarme con personas que creen poder hacer conmigo lo que les dé la gana, como sería asesinarme, como sería secuestrarme, como sería robarme, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, claro, esto de la crítica de la racionalidad, ¿sí? Y a mí me parece una postura verdaderamente infantil, porque, a ver, ¿cuánta ciencia y cuánta tecnología hay detrás de estos ciclos del Círculo Bastiat? ¿Sí? Todo el equipo que necesitamos para grabar esto es producto de la racionalidad, es producto de un mundo objetivo que tiene sus propias leyes naturales, anteriores y superiores al ser humano, que el ser humano es capaz de ir conociendo y estableciendo relaciones causales, ¿sí? La causa de este efecto es esta, y a partir de ese conocimiento poder manipular la realidad, ¿sí? Como crea más conveniente. Y este es otro asunto, porque una cosa es tener la capacidad para manipular la realidad y otra cosa es que, dado que ya tenemos esa capacidad, hay que manipularla a como dé lugar. Ese es otro asunto, ¿no? Ese es otro asunto. Y ya que estamos hablando de este asunto, permítanme recomendarles un libro que fue escrito por Dieter Eisfeld, un novelista alemán, allá en la década de los 80 del siglo pasado, y cuyo título, el del libro, es El genio. Y aquí Eisfeld, el novelista, nos cuenta la historia, es obviamente ficticia, de Jan Sabor, quien llegó a ser el físico más grande en la historia de la humanidad porque logró controlar el clima del mundo. ¿Y qué mayor poder del hombre sobre la naturaleza que controlar el clima? Imagínense los beneficios que esto podría tener consigo, por ejemplo, para toda la industria turística. Yo le garantizo que si viene usted este día a mi hotel en la playa va a tener una temperatura de tanto, no va a llover, etcétera, etcétera. O por ejemplo en la agricultura, hacer llover cuando se tenga que hacer llover, ¿sí? Evitar que llueva cuando no se quiere que llueva, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Que al final de cuentas, Jan Sabor lleva a cabo su experimento y, para no hacer el cuento largo, pues se acaba incendiando media Europa porque la naturaleza acaba reaccionando, ¿sí? A esa intromisión ya excesiva del ser humano en la misma. Pero lo interesante del caso es cuando el genio, Jan Sabor, ¿sí? Está convenciendo a los distintos gobiernos del mundo para que le den dinero para financiar su proyecto, ¿sí? La razón que da es la siguiente, es que ya se puede. Técnicamente ya es posible controlar el clima del planeta en beneficio de los seres humanos. Y la pregunta es si todo lo que es técnicamente posible es éticamente deseable y clarísimamente que no. Y aquí hay una cosa interesante que podríamos aplicar al tema de las políticas económicas, que son los medios que los gobiernos utilizan para modificar los resultados del mercado.
¿Las políticas económicas técnicamente son posibles? Sí. ¿Éticamente son deseables? Y la respuesta es que no. Pero bueno, en este sexto capítulo, sí, Fukuyama atiende a esta crítica, o críticas en plural porque son varias, que se le hacen a la racionalidad que ha sido parte esencial del liberalismo, que fue creciendo sobre todo esta racionalidad científica a la par del liberalismo, y que pues hay algunos que rechazan por completo la posibilidad de este ideal liberal de un discurso racional, porque si de algo estamos, bueno, no de algo, entre las cosas de las que estamos convencidos los liberales, es que efectivamente existe un mundo objetivo, regido por leyes naturales, que los seres humanos pueden ir conociendo paulatinamente y que les permite ejercer un cierto control sobre la naturaleza en supuesto beneficio de nosotros. Hasta aquí esta sesión de este ciclo del Círculo Bastiat y nos vemos en la próxima.